Hola, hola. Vamos a esperar un momentito en lo que se van conectando. Hola Karina, bienvenida. Gracias por conectarte. Siempre los primeros minutos aquí los primeros segundos de la transmisión es una ansiedad tremenda en lo que se van conectando y tal. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Coméntenme ahí en el chat cómo les va, cómo están. Bienvenida Karina, Nan Mejía. Muchas gracias por estar acá en esta onceava transmisión del ABC Duelo. Guillermina, bienvenida. Karina, bienvenida. Perfectísimo. Pues acá andamos también. Carolina, qué gusto verte por acá también. Hace ratito estaba viendo un reel que subiste sobre una conferencia o algo así, una entrevista. Súper interesante. Un abrazote hasta Tijuana. ¿Cómo está el clima por allá, Carolina? Acá en la Ciudad de México ha estado como templado, nubladito, lloviznando de pronto, ¿no? Yo lo disfruto un montón. No sé cómo les vaya a ustedes con los climas. Gabriel, qué gusto verte por acá. Bienvenido también. Dice, sí, muchísimas gracias por el... Ajá, abrazos también para ti. Está con calor, pero se espera tormenta al fin. Órale. Va, Carolina. Caro. Sí, acá hace un tema ahí templadito, rico. Dice Nan, hola, tenía mucho tiempo que no podía coincidir con tus transmisiones. Gracias, Nan, por andar por acá. Por cierto, para quienes se van conectando, que sepan que yo ando muy contento porque a partir de esta semana, esas transmisiones del ABC Duelo ya estarán puestas, colocadas tanto en YouTube como en Spotify, ¿no? Para quienes se lo pierden por acá y quieren verlo en otro momento, pueden revisarlo ahí en Spotify, en YouTube y demás. Ahí, como yo mientras estamos lavando los trastes o nos movemos hacia otro lugar, ahí pueden estarlo escuchando. Sea que no lo puedan ver acá o sea que quieran repetir y demás o compartirlo con alguien más, ahí estará en Spotify y en YouTube. Gabriel, saludos Rockstar. Ya dejé mis palabras por ahí. Sí, justo. Muchísimas gracias, Gabriel. Un agradecimiento enorme por el apoyo, por tu cariño, por tus palabras. Karina, qué gusto verte. Paola Pau, bienvenida también. Pues nada, ya estamos en la 11ª transmisión del ABC Duelo. Por ahí comentaban, alguien decía, yo y mi hijo no sabemos qué onda, qué va a pasar con la letra K y con la letra Z respecto a de qué se va a hablar y tal, ¿no? Y justo fue un reto, ¿no? Como, ¿qué se va a hablar en esta ocasión con la letra K? Porque de pronto en el español es como no contamos con una cantidad enorme o gigantesca de palabras con K relacionadas al duelo, a la pérdida, pero surgen cosas, ¿no? Van apareciendo cosas. Yo ahí ponía tanto, como manera de propuesta, tanto a Kubler-Ross, ya hablaremos de ella en un momentito, y también el tema del Cronos, del Kairos, también ahí ponían repetidamente el tema de la kinestesia, alguien ponía el tema del caleidoscopio, ¿no? Súper interesante. Tumu de la Peña, bienvenida. Laura Pérez, Saúl, bienvenido. Pues muchas gracias por estar acá nuevamente, como cada 15 días. Vamos a comenzar con esta 11ª transmisión del ABC Duelo. Comencemos. Quiero iniciar en esta ocasión a partir de el apellido de una referente importantísima de la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Como muy famosa, tan famosa que ya aparece en los episodios y en las series de Marvel, ¿no? Es súper interesante. Kleenex, súper bueno, Saúl, muchísimas gracias. Buenas noches, Tumu, Dirce, bienvenida. Kubler-Ross es una referente súper importante en el campo de la tanatología por muchas razones. Sam, bienvenida. Sí, Carolina Kintsugi, no sé cómo se pronuncie, el reparar con oro, qué bueno que lo pusiste acá. Chas, bienvenido. Ahí Chas es el que hace la magia para subir todo esto a YouTube y Spotify, es un genio para ello. Gracias por estar acá, Chas. ¿Qué pasa con Kubler-Ross? Kubler-Ross se le ha conocido como la madre o la fundadora de la tanatología, tal como la conocemos en la actualidad.
No significa por ello que la palabra tanatología no hubiese aparecido antes, por ejemplo, históricamente hablando. En 1951, si no me equivoco, el médico ruso Elias Mechnikov, o Mechnikov, no sé cómo se pronuncia en ruso, utilizaba el concepto de tanatología para algo muy peculiar. Él, siendo médico, ganó un premio Nobel y toda la cosa, utilizó la palabra tanatología, el concepto tanatología, en alusión específica para el tratamiento, cuidado, un asunto estético de los cuerpos en la muerte, ¿no? De los cadáveres. Arun, bienvenido. María Salgado, bienvenida. Es decir, la tanatología se acuñe originalmente para un uso específico relacionado a lo que ahora conocemos como tanatopraxis, es decir, con el tratamiento y cuidado del cadáver. Fue hasta tiempo posterior que la tanatología ha ido llevándose a otros campos y contextos. Kubler-Ross, psiquiatra en Estados Unidos, lleva a cabo un seminario de estudios sobre la muerte. Ella, junto con un equipo de teólogas, teólogos, un equipo multidisciplinario, en el cual tenían como intención investigar, explorar, conocer, comprender la experiencia de las personas que estaban sentenciadas a muerte, por decirlo así, como en un momento de viviendo enfermedades terminales, ¿no? Tipo como desahuciado el asunto, el cuidado de los moribundos, dice justamente. Kubler-Ross recibe a este equipo, este grupo de teólogos y teólogas que estaban interesados e interesadas en explorar una de los grandes dilemas de la existencia que tiene que ver con la muerte. Kubler-Ross, trabajando en un hospital, siendo psiquiatra, tenía como todas las credenciales como para poder acceder a los moribundos y poder entrevistarles, escucharles, reconocerles como humanos. Y aunque suena como raro esta expresión, ¿no? Como de, pues claro que son humanos, lo que pasa es que hay un estado de la cuestión, un estado del arte, ¿no? Sucede que Kubler-Ross se percata, junto con este equipo del Seminario de Estudios sobre la Muerte, que a las y los moribundos, en los espacios hospitalarios, de pronto se les tenía como muy en el rincón, muy en un lugar como muy solitario, casi como el tema de, pues ya no hay nada que hacer, y de pronto como ya no escuchándoseles, y ya no reconociéndoseles como humanos. Oscar, bienvenido. Nayersi, bienvenida. Ya no reconociéndoles como humanos, ya no reconociendo sus derechos, su capacidad hablante, sus necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace Kubler-Ross? Va con ellos, se sienta junto con su equipo de trabajo, se sienta y empieza a preguntar. Dicho de otro modo, se sienta y se brinda a la escucha de las y los moribundos y realiza una investigación que da lugar a un libro súper famoso, ¿no? Hay quienes creen que es un libro que ha sido tan difundido como la Biblia, incluso, ¿no? Tan difundido y tan traducido como la Biblia, este libro súper famoso llamado Sobre la muerte y los moribundos. Es un libro que ha tenido como un impacto súper interesante porque no ha sido leído únicamente por teóricos, terapeutas, médicos, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, enfermeras, enfermeros, etcétera, etcétera. Andy, bienvenida. No ha sido leído únicamente por las y los profesionistas, sino que también ha sido recibido con una gran recepción, pues, por parte del público más amplio, con el público en general. ¿Qué es lo que tiene de tan interesante o tan llamativo este libro sobre la muerte y los moribundos, escrito por Elizabeth Kubler-Ross? Lo interesante de esto, a mí me lo parece que es como donde más se presta la atención, tiene que ver con las famosas y muy conocidas etapas del duelo, que les decía, incluso aparecen ya nombradas en series como en Marvel y demás, ¿no? En películas como Deadpool y tal, ¿no? Está interesante esto porque ha tenido una recepción muy amplia. ¿De qué van estas famosas etapas del duelo que propone Elizabeth Kubler-Ross? María, bienvenida. Querido Felipe, un abrazote. Qué gusto verte por acá. ¿De qué van estas famosas etapas del duelo de las que habla Kubler-Ross? Lo que desarrolla ahí es como el resultado de sus investigaciones, que para Kubler-Ross hay teóricos que dicen no sabemos a ciencia cierta cómo llegó a dichas conclusiones, pues. Pero para Kubler-Ross, ella lo que nota junto con su equipo de investigación es que las personas
en contexto de muertes fatales, en contexto de muertes terminales, viven ciertas experiencias afectivas que ella describe a través de ciertas etapas, llamadas etapas del duelo, que comienzan desde incluso ahorita voy a poner como atención en ello, que comienzan en la negación y terminan en la aceptación. 5 etapas súper famosas. Lo interesante acá, Patti, qué gusto verte por acá, te mando un abrazote hasta Lázaro Cárdenas. Dulce, bienvenida. ¿Qué es lo interesante de las etapas del duelo? Uno, a pesar de su gran difusión, en realidad en ese libro Elizabeth Kubler-Ross utiliza otra terminología. No utiliza de manera reiterativa etapas del duelo, sino que utilizará la expresión de mecanismos de reacción ante la muerte, lo cual es importante tener presente. Teresa, bienvenida, un gustazo que andes por acá también. Es interesante esto, mecanismos de reacción ante la muerte. ¿Por qué es interesante? Porque está hablando de algo súper específico. Hay una distancia tremenda entre etapas del duelo y mecanismos de reacción ante la muerte. Porque cuando hablamos de mecanismos de reacción ante la muerte, deja ver un montón de cosas. Un asunto de respuesta, un asunto reactivo para Kubler-Ross, como el paciente moribundo reacciona ante la proximidad de su muerte a través de esos mecanismos. Negación, aceptación. Número 1, está situando su investigación en términos reactivos. Número 2, está hablando específicamente de personas que están enfrentándose a su muerte. Incluso, Kubler-Ross intenta señalar no tendría que leerse esto. Clau Cantú, bienvenida, te mando muchos abrazos, mucho cariño hasta Oaxaca. Consuelo Arriola, bienvenida también. Kubler-Ross va a decir, no tendría que leerse esos mecanismos de reacción ante la muerte de una manera lineal. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un montón de tanatólogas y tanatólogos, un gran gremio de profesionales y profesionistas que, a pesar de las advertencias que hace Kubler-Ross, no solo en este libro, sino en otros libros, hacen una lectura lineal de Kubler-Ross. Incluso, pudiéramos decirlo también de esta manera, aun cuando Kubler-Ross intenta no proponer una narrativa lineal de paso 1, paso 2, paso 3, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, a pesar de ello, hay una narrativa muy lineal, puesta incluso como en temas de capítulos, ¿no? Capítulo 1, que tiene que ver con esta etapa, capítulo 2, como un asunto de proceso lineal, ¿saben? ¿Por qué me es importante hablar de esto? Porque si algo pasa con las personas en duelo, con las cuales converso yo día tras día y muchas otras personas, y que lo han documentado en un montón de libros, es que la experiencia del duelo no es nada lineal, número 1. Número 2, mucho de lo que describió Kubler-Ross tiene que ver específicamente con personas que se enfrentan a su muerte, a una muerte próxima. No específicamente a personas que están en duelo por haber perdido a sus seres queridos y otros vínculos. Eso es importante, porque si hacemos si traspasamos los mecanismos de reacción ante la muerte que propone Kubler-Ross a teorías del duelo, algo falta, algo no pasa por ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque es bien común para mí escuchar a pacientes que llegan acá de primera vez diciéndome, es que siento que estoy atorada en la etapa del duelo tal, porque siento que no estoy avanzando. Es decir, como una frecuente lectura de las experiencias a partir de lo que Kubler-Ross describió con personas que están viviendo su cercanía y su enfrentarse a la muerte. Son contextos sumamente distintos. Entonces hay un gran riesgo no solo epistemológico, sino terapéutico y vivencial y humano de traslapar una teoría específica relacionada a las personas frente a la muerte a llevarlas a las personas que están viviendo experiencia de duelo. Son lugares muy distintos. A pesar de que tengan algo en común que tiene que ver con una pérdida, son experiencias que están en contextos bien distintos. Luis, bienvenido. Cecilia, bienvenida. Maribel, un abrazote. Espero verte ya pronto. Perdone por la espera también.
pero X, es otra cosa. Entonces, son contextos distintos. ¿Qué me importa acá en esta transmisión de la 11º capítulo del Abeceduelo? Que como escuchas, notemos la relevancia de las investigaciones de Kubler-Ross, pero no nos quedemos con ello. Hace poco hablaba con una colega mía, ella también tanatóloga, que trabaja desde una perspectiva constructivista y tal. Me decía ella, a mí me sorprende cómo en páginas con un alto impacto social siguen pensando que tanatología es únicamente Kubler-Ross. Haciendo eco a lo que ella comentaba, Malu, bienvenida, Rosario, bienvenida, haciendo eco a lo que ella me comentaba, a mí también me lo parece. Es decir, creo que los aportes de Kubler-Ross son súper importantes, porque además deja ver una modalidad de acompañamiento, un acompañamiento respetuoso, una escucha sensible, una escucha atenta. Sin embargo, lo que a mí me parece muy peligroso es que como terapeutas, como tanatólogos, como personas en duelo, prestemos únicamente atención a etapas del duelo, como si Kubler-Ross fuese únicamente esto, que ni siquiera les llamo así, sino mecanismos de reacción ante la muerte, y dejemos de lado un montón de cosas súper valiosas en Kubler-Ross que tienen que ver con la forma respetuosa de acercamiento y de escucha que brindaba a sus pacientes en este caso, o a sus personas en investigación, para darlo como más específico al asunto. Cuando yo hablo con mis alumnos y alumnas en el diplomado en tanatología existencial en IMACOE, es algo que intento transmitir un montón. A mí, llama Osvaldo Loera, me importa mucho, Selene, bienvenida, me importa mucho, sobre todo, la forma en que Kubler-Ross llega a sus resultados. Es decir, a mí lo que me importa de Kubler-Ross es la metodología de investigación que realizó. Es decir, una manera de escucha cuidadosa, respetuosa y compasiva. Eso me parece súper valioso. Y creo que como terapeutas, tanatólogos, estudiosos del duelo y personas en duelo, habríamos de, y familiares de otras personas y tal, participantes de nuestra comunidad, deberíamos de prestarle mucha atención a ello, a esto que nos enseña Kubler-Ross, que tiene que ver con acercarnos de una manera compasiva, respetuosa y atentos a la escucha. Eso me parece súper importante. Entonces, sí que de manera muy concreta, en realidad que ahora muchas y muchos podamos dedicarnos a la tanatología, se lo debemos a Kubler-Ross, ¿no? Su impacto mediático, social, que ha tenido sus investigaciones y sus textos, han permitido no solo que la tanatología se haya difundido y se difunda, sino también que la tanatología vaya desarrollándose y creciendo hacia ciertos lugares muy específicos, otras formas de terapia de duelo, reconociendo otras pautas, otras maneras de escuchar, de acercarnos, como dice aquí Dirce, puntos clave, el acercamiento, escucha y respeto. A mí me parece que hay mucho de Kubler-Ross ahí, y que de pronto, si nos quedamos viendo como etapas de duelo, como todo Kubler-Ross igual etapa de duelo, nos perdemos de un montón, ¿va? Entonces, hasta ahí con Kubler-Ross, como reconocer su gran valor, sus grandes aportes, pero también como justo sus grandes aportes han abierto puertas, han creado puertas hacia otras formas de tanatologías, hacia otras formas de terapias de duelo, que hay un montón. Yo, como ustedes lo saben, yo me enamoro pues de leer un montón de perspectivas y de propuestas terapéuticas. Hay una diversidad tan tremenda que enriquece justamente los alcances y las posibilidades de la tanatología en distintos contextos, situaciones y momentos históricos de la vida. Va. Mireya, bienvenida, un abrazote. Querido Gerardo, también bienvenido. Otro de los conceptos que quería retomar en esa transmisión del Abeceduelo tiene que ver con la palabra kairos. A mí me parece súper interesante esto. Hay una simultaneidad, un diálogo interesante entre los conceptos cronos y kairos. Cronos y el kairos. Cronos alude a esta concepción griega, mitológica, esta deidad que alude al tiempo, ¿no? Cronos,
que representa el tiempo y que termina devorando a sus hijos, ¿no? Hay un montón de producciones artísticas y pinturas que aluden a este Cronos como ese tiempo que va devorándonos y acabando con todo. Además, Cronos que alude a la temporalidad, a la temporalidad que podemos ver en nuestros relojes, ¿no? Que podemos ver en esas mediciones. Estoy hablando de una temporalidad medida, una temporalidad cuantificable. A diferencia de ello, el Kairos, también una concepción griega y filosófica, a diferencia del Cronos, no alude a esta temporalidad medible y cuantificable, sino que el Kairos alude a la experiencia temporal subjetiva, número uno, ¿no? Como el Kairos no tiene que ver con esta medición que hacemos con nuestros relojes, sino el Kairos tiene que ver con nuestra experiencia con el tiempo, es decir, cómo vivimos el tiempo. Esto pasa un montón en consulta, ¿no? De pronto hay como experiencias terapéuticas que es como, no sé cómo pasó tan rápido esto, ¿no? De pronto vi que ya estaba acabando el tiempo de la sesión, de pronto vi que se pasaron muy rápido estos años, de pronto di cuenta de que se pasó en un montón de velocidad, como muy rápido, esta experiencia de este momento de mi vida. O de manera inversa, se me hizo súper eterno, ¿no? Esta hora de sesión, se me hizo súper eterno este año, ¿no? Yo hablaba con mi hermana hace poco, decíamos como, ay, este año se ha ido de volada. ¿Qué es lo que decimos cada año, pues, no? Como por ahí de julio, junio, agosto, ¿no? Como se nos ha ido súper rápido. Este se nos ha ido súper rápido, justamente alude a la experiencia del Kairos, que tiene que ver con la experiencia subjetiva, su experiencia personal respecto al tiempo. Además, el Kairos también alude a la experiencia de posibilidad durante el tiempo, lo que resulta posible en el tiempo, lo que ahora resulta posible. Esto a mí me parece que tiene una belleza tremenda, porque si algo pasa de manera súper frecuente en el acompañamiento terapéutico, es que hay momentos en donde nos resulta posible ciertas experiencias de la vida. Escucho con frecuencia como, esto nunca antes lo he hablado y ahora me siento en posibilidad de hablarlo. Esto nunca antes lo había vivido y ahora me es posible vivirlo. El Kairos tiene que ver con experiencia temporal, experiencia vivida, subjetiva, personal, y también una experiencia de posibilidad en el tiempo. Esto es súper interesante porque nos permite preguntarnos cuándo nos es posible tomar ciertas decisiones, cuándo nos es posible vivir ciertas experiencias, cuándo incluso nos es posible poder hablar de aquello que durante años había quedado en el silencio. Esto tiene una potencia tremenda, ¿no? Justo ayer comenzaba un libro que se llama El arte de confiar o el arte de la confianza, que es un terapeuta y un investigador que habla de la experiencia de la confesión, ¿no? Habla de la experiencia de los secretos. ¿Qué nos pasa con los secretos, ¿no? ¿Cómo es que de pronto logramos confesar y sincerarnos y hablar de algo que no hemos hablado con nadie más? A veces con un desconocido llamado terapeuta, a veces con un desconocido que encontramos en la combi, en el autobús. De pronto como hay una oportunidad para poder hablar eso que nunca antes hemos dicho. Déjeme decirlo nuevamente. El Kairos tiene que ver justo con esta oportunidad que en el tiempo emerge, nace y resulta posible vivir ciertas experiencias, como por ejemplo poder hablar de eso que ha estado en silencio durante un largo tiempo. En ese sentido, acompañar a personas en duelo tiene que ver mucho con esto, con poder no solo brindar el silencio necesario para que la voz de nuestros pacientes pueda desplegarse, sino que además de ello,
poder sostener, cuidar y honrar estas palabras que en muchas ocasiones han permanecido en silencio durante un largo tiempo. Esto me parece que tiene unas dimensiones súper amplias, súper potentes y súper valiosas. Da para que nos preguntemos, ¿cuándo fue la última vez que confesé algo? ¿A quién se lo confesé? ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron posibles poder compartir algo tan íntimo? ¿Con quién sí lo comparto y con quién no lo comparto? ¿Por qué con esa persona sí y con esa persona no? ¿Por qué ahora sí y antes no? Estamos hablando del Kairos. Otra palabra que pusieron un montón ahí en las publicaciones, por Instagram y por WhatsApp, tiene que ver con la kinestesia, ¿no? Esta palabra que alude al tema del movimiento, del cuerpo, de la orientación. Bienvenida Mimi, Lau, bienvenida, Patti, María Cárdenas, bienvenidas, querido Manolo, bienvenido, Miriam, bienvenida. ¿Qué pasa con el tema corporal en el duelo? ¿Qué pasa con el tema de la orientación, del equilibrio? Es interesante porque si algo pasa con el duelo, es que nos sacude. El duelo nos sacude. El duelo nos hace perder estabilidad en nuestro estar en el mundo, por jugar a la Heidegger, ¿no? El duelo nos desestabiliza. ¿Y por qué nos desestabiliza? Porque recordemos, somos seres en relación, somos el resultado de nuestras relaciones. Y cuando perdemos a alguien o a algo con lo que estamos íntimamente relacionados, esta pérdida desestabiliza, nos desorienta con respecto a nuestra forma de estar en el mundo, es decir, nuestra manera de habitar el mundo. De ahí que el duelo nos haga sentir extraños en el mundo. Decía poéticamente como sintiéndonos fuera de casa, en una casa distinta, en un lugar distinto. De pronto lo que nos resultaba tan familiar, ¿no? De esa manera, esa idea que teníamos respecto al mundo, respecto a la vida, respecto a nuestra vida, pierde familiaridad. Nos resulta extraño el mundo. Eso que Albert Camus, este filósofo francés, llamó como convertirnos en extranjeros, convertirnos en extranjeras. La experiencia de la extranjería. Eso pasa con el duelo, nos vuelve extranjeros. ¿De qué? Extranjeros del mundo, extranjeros de nuestra vida, extranjeros con respecto a nuestros afectos, extranjero también con respecto a nuestros vínculos, extranjeros también con respecto a nuestro cuerpo. Porque es mucho de esto lo que aparece en el acompañamiento tanatológico, en el acompañamiento de procesos de duelo. Un entremado, un tejido de extranjería, en donde todo resulta distinto, diferente. ¿De qué va entonces este acompañamiento de experiencias de duelo? Justamente de dar cuenta de este mundo distinto, de esta vida distinta, de este ser nosotros y nosotras, alguien distinto, diferentes. Nos convertimos en otros y en otras. Es algo que he repetido durante las 10 transmisiones o 10 capítulos previos. El duelo es una experiencia desidentitaria. Nos transforma en otros y en otras. De ahí que perdamos el equilibrio. De ahí que nos sintamos desorientados en el mundo. De ahí que nos sintamos extranjeros y extranjeras con respecto a nosotros y los otros. Nuestros vínculos, nuestros afectos, nuestra identidad. Todo eso se ve sacudido con el duelo. Marlene, bienvenida. Chris, bienvenida. Molly, bienvenida. Dice por acá Laura, ayer a mi hija, algo que nunca había hablado con alguien y menos con mi hija. Fue maravilloso. Qué bonito, Laura, lo que nos compartes. Está interesantísimo, ¿no? Como de pronto
se inauguran conversaciones que nunca antes habían pasado, incluso con las personas que a veces estamos viviendo y durmiendo a un lado de la otra persona, ¿no? Como es súper interesante. La intimidad no tiene que ver específicamente con la proximidad, con la proximidad geográfica incluso, ¿no? A veces podemos hacer y vivir, cohacer y vivir intimidad con vínculos súper lejanos geográficamente, porque el hecho de estar a un lado de otra persona no significa por ello que haya intimidad, ¿no? La intimidad y la posibilidad de kairos, de poder compartir algo que ha estado guardado durante tanto tiempo, requiere mucho coraje, requiere mucho valor, pero también requiere una experiencia de mutualidad, es decir, requiere reconocimiento por el otro lado, requiere recepción del otro lado, requiere una disponibilidad del otro lado, porque uno confía sus más grandes secretos allí donde sabe que será cachado, que será sostenido, que será escuchado y reconocido. Norma, bienvenida. Por ahí alguien ponía una palabra interesante para pensar el duelo, que tiene que ver con el caleidoscopio, ¿no? Me pareció interesante porque me recordó a mi papá, ¿no? Cuando de niño me regaló un caleidoscopio, y ustedes saben que es súper bello por todas las imágenes que ahí aparecen, los distintos ángulos, ¿no? de mirada, que al mismo tiempo es un asunto súper estético, ¿no? Que tiene que ver con poder fragmentar una imagen en muchísimas imágenes. Eso es interesante porque podemos hacer una analogía. Amo los caleidoscopios, dice Lau, son bellísimos, ¿no? Yo tengo ganas de, ahora que vea uno, o hacer uno como lo hizo mi papá, o comprarme uno por ahí en algún momento. Es súper interesante porque podríamos hacer una analogía de la experiencia terapéutica como una experiencia caleidoscópica, ¿no? Hasta lo dije lento para no equivocarme. La experiencia terapéutica como una experiencia caleidoscópica. Porque justo conversar con alguien en una dimensión terapéutica, en una relación terapéutica, mejor dicho, permite fragmentar nuestra experiencia con la finalidad de poder mirar, sentir, aproximarnos desde distintos ángulos, con la esperanza de poder comprenderlo más ampliamente. Por supuesto que no hay posibilidades de comprender una experiencia en su completud o de manera absoluta, pero sí que si guardamos y honramos una escucha curiosa, una escucha crítica, una escucha genuina, una escucha atenta, podemos fragmentar en ángulos súper singulares, súper ricos, súper interesantes también, para poder hablar y sentir lo que decimos desde distintas posibilidades. Gabriel, comentas por acá, es increíble cómo diferentes realidades se pueden formar desde nuestra propia realidad del duelo. Completamente, Gabriel. Porque no olvidemos a el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, ¿no? Él decía, no existen los hechos, sino interpretaciones de los hechos. Eso está bueno para ponerlo acá, ¿no? Como no existe el duelo, sino interpretaciones del duelo. Es decir, distintas experiencias interpretativas desde las cuales vivimos los duelos. Acompañar y hacer un diálogo terapéutico a la luz del duelo permite justamente esto, poder transitar entre distintas posibilidades interpretativas, sensitivas, estéticas y políticas respecto a esto que estamos doliéndonos, a esto con lo cual nos estamos doliendo, respecto a esto que estamos perdiendo. Poder contar con alguien con quien nuestra voz se vuelva más amplia. Justo eso. Acompañar. La experiencia de acompañamiento en procesos de duelo tiene que ver mucho con esto,
poder contar con alguien con quien nuestra voz se vuelva más amplia. Gabriel pone acá, ¿qué se pierde? ¿A quién se pierde? ¿Cómo se pierde? ¿Por qué se perdió? ¿Para qué se perdió? ¿Qué ganamos al perder? Justo así, Gabriel, ¿no? Como poder hacer de una experiencia una pregunta infinita. Disponernos a preguntarnos infinitamente. No estoy hablando, y de hecho, no estoy hablando únicamente de la experiencia como terapeutas. Estoy hablando de eso que hacemos con nosotros y con los otros. Sostener una pregunta infinita que permita poder ampliar la comprensión de lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para poder habitarla, para poder sentirla, para poder transitarla. Bah. Aun cuando creía yo y creían otras personas que iba a ser complicado esa transmisión del abeceduelo hoy con la letra K, ¿no? Como de ¿y qué vamos a hablar? ¿No? Surgieron cosas, ¿no? Yo les agradezco un montón todo lo que me comparten, sus propuestas de palabras, de conceptos y demás. Siempre se los agradezco un montón. ¿Qué quisiera hacer durante los próximos 5 minutitos? Agradecerles su presencia de 20, 30 personas que cada 15 días me acompañan y me escuchan y conversamos por acá y demás. Decirles que yo me siento muy acompañado por ustedes y que al mismo tiempo espero que esto que aquí conversamos pueda acompañarles y acompañar a otros en sus experiencias de duelo, en sus experiencias terapéuticas y demás. Por otro lado, como en temas de las noticias parroquiales y tal, decirles que ya estamos en inscripciones, ya están abiertas las inscripciones para la primera generación de la formación en acompañamiento a personas en duelo, que coordinaré y dirigiré, y ahí estaré como súper metido a través de nuestro instituto, el Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial. ¿De qué va esto? De manera súper breve. La formación en acompañamiento a personas en duelo es una propuesta educativa que vengo desarrollando y para la cual les estoy invitando. Lili, bienvenida, y que comenzará en octubre de este año. Es una clase mensual, un sábado al mes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué es lo que haremos durante esas clases? En la parte teórica habrá un especialista que trabajará temas súper específicos, ¿no? Habrán temas como acompañamiento a personas que han perdido sus mascotas, acompañamiento a personas que, a los niños y niñas que viven experiencias de pérdidas, acompañamiento en temas de feminicidio, temas de delictividad, temas de experiencias traumáticas y violentas, acompañamiento al final de la vida, rupturas de pareja, acompañamiento en la vejez durante las pérdidas que se van viviendo, etcétera, etcétera. Tema de suicidios también. Habrá un especialista en cada módulo, serán 12 módulos, y nos compartirán todo lo que tenemos que saber respecto a estas experiencias, con la finalidad de afinar nuestras maneras de acompañar. Esto siempre en aras de un acompañamiento respetuoso, cálido y ético también. En la segunda parte de cada módulo haremos terapia grupal, ¿no? Nos reuniremos grupalmente, todo en línea, completamente en línea, toda la formación va a ser en línea. Haremos ahí, estaremos trabajando a través de distintas plataformas, especialmente Zoom. Haremos terapia grupal en aras de poder cuestionarnos cómo estamos respecto a ese tema que venimos trabajando en dicho módulo, ¿no? Como cómo estamos con respecto al suicidio, qué historias hemos vivido, qué ideas tenemos respecto a eso, etcétera, etcétera. Y también con la finalidad de que esto nos invite a practicar maneras de escucha respetuosa y también maneras de explorarnos compasivamente y cuidadosamente. Todo esto lo vamos a llevar a cabo a partir de octubre de este año. Son 12 módulos, un módulo por mes, un sábado de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Ya están las inscripciones abiertas, ya hay por ahí 6, 7 personas inscritas. Yo les agradezco siempre como la confianza para entrarle a estas propuestas formativas. Si alguien está interesada o interesado, no dude en dejarme un comentario por acá o mandarme un WhatsApp, un inbox, lo que sea, señales de fuego, da igual pues, yo voy y respondo, ¿no? Y les comparto la información y demás. Durante este mes de agosto hay descuento en la inscripción.
El costo de la inscripción original es de 1,250. El costo de descuento durante este mes es de 1,000 pesos. Y además, si eres egresada o egresado de alguno de los diplomados de IMACOE, el costo durante este mes es de 750 pesos. Hay distintas modalidades de pago: pago parcial de mes por mes, pago semestral o pago total, cada uno con sus respectivos descuentos. De igual modo, si se inscriben en grupo y tal, también se les hace su descuento. Así que si alguno está interesada, no duden en dejarme un comentario, mandar un mensajito o lo que sea, y con todo gusto les mando la información y conversamos sobre todas las dudas que vayan surgiendo. Fuera de ello, nos vemos nosotras y nosotros por acá en 15 días para la 12ª transmisión, el 12º capítulo del ABC Duelo. Seguramente a finales de esta semana, mi querido Chas, que anda por ahí, hará la magia para que este capítulo, esta transmisión, esté ya disponible tanto en Spotify como en YouTube, y que sea algún fragmentito tanto en TikTok como en Instagram. Ahora sí que les venimos manejando todas las plataformas posibles que alcanzamos, ¿no? De tal manera que si quieren repetirlo, escucharlo de manera más detenida, por supuesto pueden hacerlo ahí, pueden suscribirse y tal para que les aparezcan las notificaciones. De igual modo, si esto les resultó interesante, compártanlo para que este contenido llegue a otras personas. Como lo comentaba en algún momento, la finalidad del ABC Duelo es que la tanatología pueda estar al alcance de más y más personas. Lau, muchas gracias por esto. Sí, escribe por WhatsApp o yo te escribo, ahí vemos cómo lo hacemos y te paso toda la información. De momento, pues nada, yo me voy despidiendo, agradeciéndole su apoyo, su presencia, su participación en estas transmisiones del ABC Duelo. Les agradezco mucho que me otorguen aquí una hora para estar con ustedes cada 15 días. Espero que lo que estamos hablando les sea de utilidad para pensar en otras cuestiones, generar otras preguntas, otras dudas, y que esto pueda serles de utilidad para acomodar y cuestionar sus vidas, sus historias. Caro, muchísimas gracias. Fanny, cuñada, muchas gracias. Lau, Betty, gracias a todas y a todos. Por mi parte, me despido. Les agradezco mucho su presencia, su colaboración. No dejen de darle like, me encanta, compartir, etcétera, etcétera. Y pues nada, cuídense mucho, pasen una bonita noche, un bonito fin de semana. Mañana les estaré compartiendo por Facebook un libro que leí hace poco. Espero que les sea de su interés. Y pues nada, nos vemos nosotros en 15 días y seguimos conversando. Cuídense mucho, bonita noche. Saludos a todas y a todas, un fuerte abrazo. Y pues nada, cuídense mucho. Hasta pronto.